Muy buenas. Nuestro grupo va a estar trabajando la primera sección que se llama Lingüística para la vida. El grupo está conformado por 6 integrantes, en los cuales se encuentra mi persona, Eduardo José Madera Enciso, Ballesteros Luis, Sierra Daniela, Redondo Edwin, León Adalberto y Amaris Yeuris. Ok, antes de profundizar un poco más en nuestro tema, debemos de tener claro quién es María Concepción Trillos Amaya. María Concepción Trillos Amaya es una destacada lingüista colombiana. Su trabajo abarca diversas áreas y ha contribuido significativamente al estudio y perseveración de las lenguas en la región del Caribe colombiano. ¿Cuál es su formación y carrera? María Trillos Amaya es profesora de lingüística en la Universidad del Atlántico. Su enfoque se centra en la antropología lingüística, la etnoeducación y las lenguas del Caribe colombiano, especialmente aquellas que hablan, aquellas que se hablan en la Sierra Nevada de Santa Marta. Amaya ha realizado investigaciones sobre el bilingüismo e interculturalidad, así como sobre el patrimonio cultural y lingüístico de la región. Ok, en contribuciones a la lingüística, o más específicamente contribuciones al Caribe colombiano, Ríos Amaya ha investigado las lenguas indígenas y criollas del Caribe, incluyendo el Wiwa, el Kowi y otras. Eh, Su trabajo ha sido fundamental para comprender la diversidad lingüística y promover la valoración de las lenguas en esta parte de la región. Publicaciones destacadas. Tríos Amaya ha publicado numerosos artículos y libros. Algunas de sus obras notables o más destacables incluyen Por una educación para la diversidad, lanzada en el 2001, que es un análisis sobre la diversidad cultural y lingüística en contextos educativos. Otra sería Derechos lingüísticos en Colombia, avances y desafíos. Esta fue lanzada en el 2020 y explora los derechos lingüísticos en el país. Otra publicación destacada o para destacar podría ser las lenguas chipchas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una perspectiva histórico-comparativa. Más que nada, pues es un estudio sobre las lenguas chipchas en la región. Y bueno, María Trillos Amaya, eh, para concluir, María Tríos Amaya también ha reflexionado sobre la condición social de las lenguas nativas del Caribe, y es que su pasión por las lenguas colombianas es muy evidente en su compromiso con su estudio y su perseveración. Bueno, teniendo en cuenta ya los temas que han tocado mi compañero, se vuelve vital hablar acerca de unos aspectos que son importantes resaltar. Y entre ellos encontramos que frente a la diversidad lingüística que existe, el hombre siempre ha tenido la tendencia de pensar que su lengua es la más bella, la más eficaz, la más precisa en cuanto a la significación y la comunicación, y que asimismo ha sido su cultura la que ha generado mejores respuestas a las diversas problemáticas de la existencia de la humanidad. Pero ha sido precisamente esta forma de pensar la que también ha generado que el hombre tenga una visión o una perspectiva negativa, es decir, de ver inferiormente a aquellas personas que expresan una cultura y hablan lenguas distintas a las suyas. En parte vemos que esta discriminación lingüística ha sido producto de que las lenguas han sido utilizadas como instrumentos de poder y como fuerza activa de la sociedad en lo que ha sido la afirmación o la supresión de identidades tanto culturales como nacionales. Un ejemplo de lo que acabo de decir lo evidenciamos nosotros el semestre pasado cuando estábamos viendo historia de la lengua, cuando el profesor nos comentaba que los griegos designaban bajo el término de bárbaros a aquellas personas que no hablaban su misma lengua y que posteriormente los romanos se apropiaron muy bien de esta costumbre y que también tendían a llamar bajo el mismo término a aquellas personas que no hablaran en latín, en ese momento la lengua imperial. Y obviamente utilizaban este término de una forma despectiva para tratarlos como inferiormente. Debido a que si nosotros estudiamos o analizamos el origen de la palabra bárbaro, nos damos cuenta que esta quiere referirse o denotar a aquellas personas que hablan una lengua que convencionalmente es considerada como imperfecta, como deficiente.
y que por lo tanto la emisión de sus hablantes puede ser catalogada como barullos o farullos o farfullos. Bueno, es de esta manera que Antonio Nebrija en 1492, en lo que fue su gramática de la lengua española, él intenta esclarecer un poco este término, el término de barbarismo, y lo hace de la siguiente manera, me permito leer, cito y abro comillas. El barbarismo es un vicio intolerable en una parte de la frase, y se llama barbarismo porque los griegos llamaban bárbaros a todos los pueblos, salvo a ellos mismos. A su turno, los latinos llamaron bárbaros a todas las otras naciones, salvo a ellos mismos y a los griegos, y porque los extranjeros que llamaban bárbaros corrompían su lengua cuando deseaban hablarla. Llamaron barbarismo este vicio que cometían en una palabra. Podemos llamar bárbaros a todos los extranjeros a nuestra lengua, exceptuando a los griegos y a los latinos. Bueno, de esta forma, una vez leído el apartado de Nebrija, notamos que la palabra bárbaros adquiere un sentido político, pasando a referirse a aquellos pueblos que eran conquistados, que eran dominados y que por lo tanto sus culturas como sus lenguas eran subvaloradas y eran consideradas como deficientes. Si nosotros traemos ese ejemplo aquí a Colombia, nos tenemos que remontar hacia la época de la colonización, cuando todas las formas de expresión y asimismo las manifestaciones, tanto indígenas como africanas, eran objeto de desprecio, y que esta característica social permeó tanto a la sociedad, valga la redundancia, y en el aspecto de las relaciones en el ámbito nacional, que incluso siguió vigente después de la independencia. Pero esta discriminación lingüística no es algo o una característica propia de Colombia, sino que se ha visto a lo largo de toda la historia de la humanidad, marcando de esta forma dos tipos de lengua, la de los invasores y la de los invadidos, siendo estos últimos subordinados de los primeros. Y a raíz de esto van surgiendo una especie de procesos políticos que fueron marcando dos lenguas, las minoritarias y las mayoritarias, perdón, y las minoritarias. Analizando primeramente las mayoritarias, notamos que son aquellas lenguas que por medio de unos procesos de imposición, es decir, yo te colonizo a ti, yo te conquisto, por ende te obligo a que hables la lengua que yo hablo y tienes que hablarla sí o sí. Esto hacía que paulatinamente estas lenguas fueran adquiriendo un mayor número de hablantes, lo que las convirtió en una lengua mayoritaria. Y en su contraparte analizamos ahora las minoritarias o minorizadas, que son lenguas que por medio de otros procesos, pero esta vez procesos de discriminación y de supresión, iban perdiendo sus formas de uso, iban perdiendo su número de hablantes y posteriormente le iban cediendo terreno a las lenguas mayoritarias. Sin embargo, a pesar de estos procesos de revolución lingüística, en el mundo se hablan más de 6.000 lenguas, de las cuales solo aproximadamente unas 150 cuentan con más de 1 millón de hablantes, una cifra verdaderamente alarmante. Es en este contexto que encontramos que, por ejemplo, el inglés, el español, el francés, el italiano, el alemán, el mandarín y el japonés son lenguas habladas por la mitad de la población terrestre, y que las tres primeras de estas, es decir, el inglés, el español y el francés, son dominantes para más de la población global. Esto las convierte automáticamente en lenguas mayoritarias debido a la cantidad de hablantes con las que cuentan al día de hoy. Pero de una u otra forma estas lenguas le deben su prestigio a los incontables procesos de colonización, de invasión, de imposiciones no solamente políticas, sino también lingüísticas, comerciales, religiosas, culturales, que fueron acabando poco a poco con aquellas comunidades a las que le generaban procesos de supresión, y esto causaba que fueran perdiendo paulatinamente su número de hablantes. Es a consecuencia de esto que muchos especialistas al día de hoy han mostrado su preocupación, mencionando que más de 3.000 lenguas aproximadamente se encuentran en alerta roja y en peligro de desaparecer debido a estos procesos de colonización que han ido mitigando poco a poco la cantidad de lenguas que existían, y aunque muchas de estas han mostrado una resistencia, se encuentran en peligro de desaparición debido a que sus comunidades se encuentran discriminadas a la hora de usar su lengua madre y han sufrido procesos de supresión que han hecho que sus formas de uso hayan sido minorizados. Bueno, ya para finalizar, es evidente que es necesario hablar de la diversidad lingüística en el aspecto de nuestro continente. Vemos que a pesar de la extinción de innumerables lenguas, hoy Sudamérica sigue siendo uno de los territorios con mayor diversidad lingüística del mundo.
Este cuenta con más de un centenar de grandes familias lingüísticas y cada una de estas alberga numerosas lenguas y a su vez cada una de estas un buen número de dialectos muy distanciados entre sí. Esto muestra la gran diversidad, no solo lingüística, sino también cultural. Y yéndonos a Colombia, también se desprende una gran diversidad lingüística con aproximadamente 13 familias y 8 lenguas aisladas, lo que demuestra que Colombia es un territorio muy diverso, hablando en términos de lingüística y en términos culturales. Buen día, compañeros y profesora. Yo les estaré hablando sobre la diversidad lingüística, patrimonio de los colombianos, en donde se abarca el tema de las lenguas indígenas de Colombia, una diversidad lingüística. Primero que todo, es importante mencionar que Colombia es un país muy diverso en muchos aspectos, como en el ámbito climático, en el ámbito étnico, cultural, biológico, geográfico y también lingüístico. Este último aspecto tiene que ver con la diversidad lingüística de Colombia, la cual se debe a las lenguas ancestrales, las cuales han ido desapareciendo a lo largo de la historia. Dentro de estas lenguas ancestrales se encuentran las lenguas criollas, las cuales son resultado de la influencia extranjera. También se originan las lenguas romanés o gitanos, también la lengua de señas colombiana y el español, que como sabemos es la lengua más hablada por todos los colombianos en el país. También es importante mencionar que en Colombia se hablan 70 idiomas, en donde 65 son lenguas indígenas, 2 son lenguas criollas, una es la lengua romaní, otra es la lengua de señas y por último el español. En Colombia hay 55 millones de habitantes, de los cuales solo 850.000 hablan lenguas nativas. Estas lenguas nativas se encuentran, por así decirlo, en peligro de extinción a causa del desplazamiento, la violencia y el desuso. Por otro lado, la lengua de señas, como sabemos, es un conjunto de movimientos faciales, corporales y manuales, los cuales varían dependiendo del país o de las comunidades en donde se encuentran. Sin embargo, Colombia se ha esforzado por estudiar y producir documentación para así fortalecer su estudio. Un ejemplo de esto es el Diccionario Básico de Lengua de Señas Colombiana, el cual busca recoger aportes de los diferentes dialectos de Colombia. Muchas gracias. Ahora les hablaré sobre el idioma español de Colombia. Bueno, pues gracias al artículo 10 de la Constitución de 1991, no solo el español es el único idioma de Colombia oficial, sino que también se consideran oficiales los distintos lenguajes y dialectos de los múltiples grupos étnicos dentro de sus comunidades. El español, como mencioné anteriormente, es la lengua oficial de Colombia y también tiene una variedad de la lengua español con influencia de indigenismos y voces amerindias, como los quechuas y los muiscas, que principalmente afectan el léxico. Por otro lado, las variantes locales del español incluyen acentos como el cundiboyacense, que es de Cundinamarca y Boyacá. También tenemos el bayuno, que es del Valle del Cauca, el rolo de Bogotá, el costeño de la región Caribe, que es hablado en el Atlántico, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. También tenemos el pastuso, hablado en Nariño, el patojo en Cauca, el opita, que es hablado en Tolima y Huila, el santandereano, originario del norte de Santander, el chocano de Chocó, y el llanero, originario de Meta, Casanare, Arauca y Bichada. Muchas gracias. Bueno, a continuación estaremos hablando acerca de las principales lenguas indígenas de Colombia.
Y a pesar de que la población de hablantes de las lenguas indígenas en Colombia es exigua y sus hablantes no llegan ni al 4% de la población, todavía existen algunas zonas apartadas donde el español no es el idioma predominante. Y algunos autores agrupan las lenguas indígenas de Colombia en 13 familias lingüísticas y 8 que son lenguas aisladas. Y esto nos da un total de 21 estirpes diferentes. Bueno, las principales 13 familias, de acuerdo con su presencia geográfica, son las lenguas arawak, como el guayú de la Guajira y el achagua. También están las lenguas barbacoanas en Nariño y el Cauca, las lenguas huitoto en el departamento del Putumayo, las lenguas caribes en el Amazonas, Guaviare y Cesar, las lenguas chipchas en la Sierra Nevada de Santa Marta y el Cucuy. También están las lenguas chocó, como la emberá y el wounán. También están las lenguas guaybanas, que se encuentran en los llanos del Orinoco, las lenguas macú en el Baupese y Guaviares, las lenguas quechua en el sur del país. También se encuentran las lenguas tucanas en el sureste y sur del país, las lenguas tupi en la frontera con Brasil y en el río Guaviare, las lenguas sáliva y piaroa en los llanos del Orinoco y por último las lenguas bora en la zona del Caquetá y Putumayo. Bueno, continuando con las lenguas aisladas o las no clasificadas, estas son 8 estirpes de las lenguas nativas de Colombia. Y en primer lugar está el andoque en las Amazonas, el cofán en el Alto Putumayo y la frontera con el Ecuador, el cametza en el valle de Subunduy. También está el paez o nasa, también conocido, en el suroccidente andino, el tinigua en la sierra de Macarena, el yaruro en la frontera con Venezuela, el ticuna en las riberas del río Amazonas y en la zona llamada trapecio amazónico, y por último el yagua en la frontera con Perú al borde del río Amazonas y en el trapecio amazónico. Además, también se hablan las lenguas barbacoanas junto a la frontera con el Ecuador, las lenguas caribe en el norte del país, ñejengatú en el extremo sureste del país, y anteriormente se hablaron las lenguas betoy, las lenguas aisladas como el andaki y el tinigua, y un cierto número de lenguas sin clasificar. Las lenguas indígenas de Colombia, al igual que en toda América, son las que desarrollan los pueblos que habitan este continente, y antes de la llegada de los conquistadores, con el tiempo y los procesos históricos, algunas desaparecieron, otras mutaron o fueron reemplazadas por el español. Pero en Colombia todavía sobreviven muchas, y cada una de estas lenguas tiene su propia historia, su cultura y sus tradiciones, y son parte fundamental del patrimonio cultural de Colombia. El estudio de las lenguas es tan interesante como desconocido, y es que con la llegada de los españoles, los cuales se interesaron mucho por la diversidad lingüística, decidieron crear familias lingüísticas. La primera persona que habló de estas familias fue Felipe Salvatore en 1780, aquí en Colombia, el cual divisaba 9 grandes familias, las cuales eran la Caribí, Sáliva, Maipure, Otomaca, Guama, Guayiba, Yarura, Guaranúa y Arahuaca. Posterior a esto, en el siglo XIX, don Ezequiel fundó la Biblioteca Lingüística Americana, la cual contó con 15 volúmenes, de los cuales se hablaba de gramáticas, léxicos, catequismos y confesionarios. También no hay que olvidar los trabajos del sacerdote Rafael Celedón y los de Jorge Isaac sobre el estudio de las lenguas indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Luego, en 1962, el presidente Alberto Lleras Camargo firma un convenio con el Instituto Lingüístico de Verano con el fin de estudiar las lenguas indígenas, capacitar a docentes bilingües y también la creación de herramientas pedagógicas. Esta investigación o este proyecto duró más de 40 años y gracias a él se logró traducir la Biblia de varias lenguas de aquí de Colombia. En 1983, dos lingüistas, John Labour y Carlos Patiño, deciden gestionar un posgrado en la Universidad de los Andes en etnolingüística y en la Universidad Nacional, pero de lingüística. Como vemos en las siguientes fotografías, John Lambardón es la persona que se encuentra con la señora. Carlos Patiño, pues, es el de la otra imagen. Muchos de estos trabajos de los egresados de este programa y tanto los de estos dos señores que fueron de gran importancia se encuentran todos publicados en Lenguas Indígenas de Colombia, una visión descriptiva, el cual fue publicado en el año 2000 por el Instituto Caro y Cuervo. Luego, en 1984, se funda el Comité Nacional de Lingüística Aborigen, el cual tenía como objetivo implementar acciones inmediatas para la revitalización de las lenguas que estaban en peligro de extinción. Asimismo, proteger las lenguas aborígenes y las lenguas criollas de Colombia. En 1987, en marzo, los profesores egresados de los programas que había mencionado anteriormente, específicamente el de etnolingüística en la Universidad de los Andes, deciden fundar el Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes, abreviado CCLA. Tenían tres objetivos: describir todas. Los tres objetivos del CELA eran describir todas las lenguas de forma sistematizada y implementar labores de rescate para no perder estas lenguas y asimismo formar un cuerpo idóneo de investigadores que respondan a las necesidades tan apremiantes como lo son estas lenguas que estaban ya en vía de extinción. Por otra parte, tenemos a Sergio Elías Ortiz, cual era un lingüista colombiano que decide hacer un estudio acerca de la clasificación de varios años atrás y compararla, o más bien dar un esquema actualizado, el cual fue el siguiente. Él los categorizó por año, autoridad o autoría de la persona que había investigado estas familias y asimismo el número de familias que ésta encontró. En la siguiente clasificación tenemos a Jembre, quien ya en 1956 había lanzado su categorización de las lenguas, pero decidió replanteárselo, y es así como nos muestra en la siguiente tabla, que nos muestra el marco Caribe, el marco Arawak, el marco Tucano, el marco Chibcha y Pérez del país, del cual se destacan varias familias. Por último, tenemos la siguiente tabla, que es de la clasificación de las lenguas amerindias en 1990. Como podemos ver, ya está un poco más completa en el sentido de que ya se ubican por región, familias y subfamilias. Dificultades para reconstruir redes lingüísticas. Para nadie es un secreto que durante los últimos siglos ha sido un poco difícil poder reconstruir la historia de la lengua colombiana, y es que no hay otros factores, los cuales son la desaparición paulatina de las lenguas indígenas con la llegada de los españoles, las políticas lingüísticas coloniales y republicanas, las cuales imponían el español, y asimismo los primeros estudios de diversidad lingüística, los cuales apoyaban la reducción de la diversidad. Gracias a Dios existen personas que están muy interesadas con el estudio de las lenguas y su cuidado, su uso, su preservación, que han habido muchos proyectos en toda Colombia, como lo venía mencionando anteriormente, los estudios, las comunidades que se crearon para poder favorecerlas y poder estar al tanto de ellas y que no estén en vía de extinción. Y hay muchas personas que no saben cuán importantes son las lenguas, ya que estas hacen parte de la historia de la humanidad y asimismo conservan una gran cosmovisión del mundo. Buenos días, mi nombre es Alberto León, y para resumir lo que mis compañeros han mencionado hasta ahora, este primer capítulo busca explorar y celebrar la riqueza lingüística de Colombia, destacando la diversidad de idiomas indígenas y criollos que han moldeado la identidad cultural del país a lo largo de los siglos. Como primer apartado tengo orígenes y clasificaciones, el cual, explorando las taxonomías propuestas por los lingüistas como McQueen, Greenberg y Swader, así como la contribución del lingüista colombiano Sergio Elías Ortiz, que delinean la distribución de las lenguas amerindias en Colombia desde el siglo XX.
como la evolución en la actualidad, que desde las revisiones de Greenberg en los años 80 hasta las clasificaciones más recientes de John Landeburu. Esta sesión destaca cómo han evolucionado las perspectivas sobre la diversidad lingüística colombiana y la importancia de fortalecer el estudio de cada lengua. Podemos apreciar que este primer capítulo explora los desafíos que enfrentan las lenguas indígenas y criollas en Colombia, desde la influencia de las políticas lingüísticas coloniales hasta las amenazas contemporáneas como la pérdida de territorio y los conflictos armados, así como los esfuerzos de preservación y rehabilitación. Objetivos de esta exposición: pues sensibilizar al público sobre la importancia de preservar la diversidad lingüística como parte fundamental del patrimonio cultural de Colombia, resaltar la vitalidad y la resistencia de las comunidades lingüísticas indígenas y criollas que luchan por mantener viva su lengua y su cultura, fomentar la reflexión sobre las políticas lingüísticas y educativas necesarias para proteger y promover la diversidad lingüística en Colombia. Bueno, como futuros docentes tenemos recursos que no debemos dejar de lado, como paneles informativos con datos históricos, mapas y ejemplos lingüísticos, audios y videos que presentan la música y las narraciones y las tradiciones orales de diversas comunidades lingüísticas, material interactivo para que los visitantes puedan aprender y practicar algunas palabras y expresiones en lenguas indígenas y criollas. En conclusión, este primer capítulo invita a los lectores a sumergirse en la fascinante diversidad de idiomas y culturas que conforman el tejido social de Colombia, reconociendo la importancia de proteger y valorar esta herencia invaluable para las generaciones presentes y futuras. Gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de la diversidad lingüística. Esperemos que esta exposición haya ampliado su comprensión y apreciación de las lenguas y culturas que nos rodean.